Continuamos esta noche en Testigos. Vamos a recibir, como lo anunciamos antes de la pausa, al doctor Enrique Viana, fiscal letrado nacional, que ha estado hace instantes en el Espacio Cultural Ignacio Espino, brindando una charla sobre megaminería metalífera a cielo abierto en nuestro país. Le damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias. Bueno, ¿cuáles son los principales aspectos de esta charla? Los principales aspectos son demostrar cómo en un país como el Uruguay es necesario primero alterar la conciencia de un Estado, es decir, su expresión más sagrada y soberana como es la ley, el derecho. Es necesario alterar esa conciencia, alterar ese derecho para permitir determinados daños a la integridad física del país, que son los daños ambientales. La ley de megaminería es un ejemplo de ello. Se modifica el derecho para dar impunidad a formas de producción, formas de desarrollo que dañan seriamente al medio ambiente. Ajá. Y las consecuencias, más allá de los daños medioambientales, digamos, también pueden llevar a la contaminación. Por supuesto. Terminar en dañar personas. Sin duda, el daño ambiental que provocan este tipo de actividades es desplazante. Son actividades que desplazan toda actividad humana, vuelven incompatible toda actividad humana, no solo durante el periodo en que esta actividad se va a desarrollar. Los proyectos hablan de 12 años a 15 años. En esos periodos obviamente no es posible ningún otro tipo de actividad que la extracción minera en el vasto territorio en que se instala esta actividad, sino que 200 o más años las consecuencias ambientales que van a quedar en ese territorio devastado hacen imposible también cualquier otro tipo de actividad humana. Ese es el alcance que supera varias generaciones y que más debe preocupar, porque obviamente estamos disponiendo del futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos también, no solo el nuestro. El emprendimiento de Aratirí es un hecho. Mire, yo en los últimos tiempos tengo mis dudas. Sí. Es más, creo que Aratirí como nombre, como empresa, Samin Ferrous, que es el otro nombre que por el cual se la conoce internacionalmente, yo he llegado al convencimiento que es una especie de fantasma, de alter ego, ¿no? Que en realidad supone una duplicación del yo, y ese yo inicial es intereses muy fuertes dentro del gobierno actual en fomentar este tipo de proyectos para luego transferirlos así a grandes corporaciones que sí se dediquen a la explotación de hierro. Aratirí no tiene, Samin Ferrous no tiene antecedentes en el mundo de producción de estas características, de explotación de estas características. Entonces estoy convencido que Aratirí se ha convertido en una especie de prestanombre, figura que hemos visto en los últimos tiempos muy claramente cuando hablamos de Pluna y de Cosmo, ¿no? De que era Cosmo, si no era una empresa que prestaba su nombre para determinados negociados y no mucho más de eso, cobraba por eso. Yo creo que con el fenómeno de Aratirí y Samin Ferrous estamos ante un fenómeno semejante o parecido a ese. Ahora, ¿y cuáles son los beneficios que podría tener eventualmente el gobierno promoviendo estos emprendimientos? Yo creo que hay la necesidad de manejar siempre actividades de estas características que tienen un boom inicial, que es la construcción, la fase inicial de preparación de la actividad. Ha ocurrido con las plantas de celulosa, muy claramente con Bodnia en su momento, Montes del Plata también. Y hay la necesidad de crear determinados boom que beneficien a determinados sectores de la construcción, que son, como decíamos, coyunturales y muy momentáneos, ¿no? Aratirí es uno, una tercera o cuarta planta de celulosa es otro, la regasificadora es otro, el puerto de aguas profundas podría eventualmente ser otro. Eso beneficia sí a determinados sectores de la sociedad, muy menguados y muy privilegiados y escasos. ¿Qué conoce de la realidad de nuestro departamento? Hay unas 50.000 hectáreas destinadas a la exploración minera. Sí, correcto. Yo he sido siempre un gran admirador de las soluciones que se han adoptado a nivel de los gobiernos departamentales, del gobierno departamental de San José, porque el gobierno departamental de San José ha iniciado un camino que me parece muy original, de utilizar un mecanismo dentro de la Ley de Ordenamiento Territorial, conocido como las medidas cautelares, pero que hacen a poner límites a determinadas actividades. No lo han hecho otros gobiernos departamentales y el gobierno nacional tampoco. Y creo que es muy interesante esta perspectiva, ¿no? De al menos establecer determinados límites no superables por actividades como pueden ser la forestación, como puede ser estas formas de minería a gran escala, u otras inclusive pensando ya en el cultivo de soja transgénica, en fin, una serie de actividades. Yo creo que el país está a tiempo todavía de ponerle límites a estas actividades. Si no iniciamos ese camino de poner frenos, de poner límites, de saber decirle que no a muchas de estas cosas,
vamos a ir a un país en el cual poca tierra va a quedar para que los uruguayos sobrevivan y subsistan en las próximas generaciones. ¿Y usted cree que la medida que tomó San José, de las medidas cautelares, detiene, frena creo que sí, yo creo que sí, que es una hipótesis de trabajo, es un freno a determinadas actividades. Creo que él pone en evidencia lo que debería ser muy claro para todos, que existe una normativa ambiental y que esa normativa ambiental supone poner márgenes, establecer que determinadas cosas no se pueden superar determinados niveles de protección ambiental. Es el único caso que yo puedo mencionar en todo el país donde se ha optado por ese camino. Yo no digo que sea la panacea ni que sea la solución a todos los problemas, pero al menos muestra una reacción de las autoridades frente a un problema que acucia o que angustia a mucha de la población del departamento, bueno, y que acusa a mucha parte de la población del país. Me refería si legalmente es esto un hecho que detenga la megaminería. Yo creo que sí. Yo creo que puede establecerle límites, puede hacerla poco atractiva también para quienes quieran venirla a hacerla como una especulación, como un mecanismo de especulación. Marca seriedad. Lo más importante que uno le pide a las autoridades de lo que sea del país, de las autoridades administrativas, a los gobernantes, es seriedad. No es decir hoy una cosa y mañana decir otra en función de los intereses económicos que están en juego. Yo creo que establecer determinadas reglas, determinados límites, es parte de la actividad natural inherente a todo buen gobernante. Usted lo pone prácticamente de ejemplo, San José. ¿Cree que es una herramienta que deberían utilizar otros departamentos? Sí, fíjese que yo siempre he sido muy crítico de la Ley de Ordenamiento Territorial y de todas estas medidas que establecen. Sin embargo, tengo que reconocer que quienes han andado en este camino, me consta de ediles y productores de la zona de San José, que fueron los que inicialmente impulsaron estos mecanismos, creo que han hecho un buen pie. Y le están mostrando a otros gobiernos departamentales, incluso al gobierno nacional, un camino que la ciudadanía está reclamando. La ciudadanía empezó a reclamar por los problemas de las fumigaciones, por los problemas de la contaminación del río Santa Lucía, por los evidentes problemas que supone que prácticamente gran parte del país esté tapizado con permisos de prospección, que no se sabe qué significan, si van a significar una explotación o no, pero produce, entre otras cosas, que los propios predios y los propios inmuebles bajen de precio, en fin. La gente se preocupa por distintas circunstancias, algunas ambientales y otras estrictamente económicas, pero esa preocupación está dada en función de esa gran incertidumbre que hay en estos temas. El marcar líneas de autoridad, el indicar ciertas certezas, es siempre un camino muy bien recibido por la ciudadanía. Algunos productores rurales se quejan, más allá de la contaminación ambiental, porque además esos campos van a quedar inutilizados de por vida. Bueno, eso era lo que decíamos, estas formas de minería tienen esa consecuencia a largo aliento después incluso de que se produce la extracción minera. También es cierto lo siguiente, estas formas de minería a gran escala no solo perjudican el inmueble de donde se hace la extracción, de donde se produce la cantera o donde se producen algunas de las actividades anexas o inherentes a la extracción minera, sino que provoca daños, hace incompatible toda actividad humana y actividad incluso productiva a muchos kilómetros de distancia. ¿Por qué? Y porque están las explosiones, la utilización de grandes cantidades de explosivos, porque está el ruido, porque está el polvo que vuela varios kilómetros y afecta la vida de los vecinos circundantes. O sea, no hay que pensar que esta forma de minería solo perjudica al individuo que tiene la cantera o que está próximo a la cantera o que tiene el dique de relaves o que tiene la escombrera sobre su territorio. Perjudica a mucho más gente y mucho más territorio del que originalmente se muestra como eventualmente dañado. Honestamente, y más allá de su posición, ¿cree que estos emprendimientos serán un hecho en poco tiempo? Hay un gran campo de especulación, hay mucha especulación, siempre se habla de los problemas del precio de hierro. Yo en eso reconozco que no soy un conocedor de la temática desde ese punto de vista. Sí creo que en el Uruguay hemos tenido una suerte de fenómenos en cadena. Justificamos en algún momento, por ejemplo, la empresa Dirox en la zona de Libertad, violando y pasándole por arriba toda la normativa ambiental.
Eso justificó que se hicieran mal las cosas con respecto a la empresa ENCE cuando iba a instalar su planta de celulosa. Luego eso justificó que se hicieran también mal las cosas desde el punto de vista ambiental con Bodnia. Eso trajo Montes del Plata, eso trajo la minería de cielo abierto, eso trajo a Monsanto y los cultivos de soja. Los malos ejemplos anteriores nos han llevado a estas realidades y ya estamos percibiendo en muchos de estos temas daños ambientales concretos, y entonces las malas conductas del pasado nos están condenando a los daños presentes y a muchos más daños posteriores. En la charla de hoy habló también sobre agrotóxicos y sobre las pasteras. Bueno, en estos términos que mencionábamos. En el mismo camino. En la charla, junto con Germán Parula, siempre tratamos de mostrar a los vecinos, a quienes concurren gentilmente a escucharnos, cómo todos estos temas están vinculados, son una constelación de temas. Es aquello famoso que hablaba Balzac en alguna época de la gran comedia, ¿no? Todos los temas están vinculados unos con otros, unos justifican a otros. Todos estos temas están emparentados, algo que nos gusta siempre explicar mucho, que son los tratados y los contratos de inversión, esos vehículos por los cuales el derecho nacional es alterado, dejamos de ser un Estado soberano, dejamos de ser una república. ¿Para qué? Para favorecer ciertos estatutos especiales en los cuales estas empresas se mueven dentro del territorio nacional, siendo quienes mandan por arriba de nuestras autoridades y por encima de lo que es el cumplimiento de la Constitución y de la ley. ¿Cuál es la situación de la empresa Dirox que está en nuestro departamento? Yo estuve hace un par de días en Libertad haciendo una charla similar a la de hoy, y bueno, pude recomprobar que las circunstancias con Dirox siguen siendo las mismas de hace 10 o más años. En aquel momento se hablaba en forma transitoria, pero sí en forma precaria y sumamente rudimentaria, al margen de todas las recomendaciones que pueda haber en materia de vertederos industriales. En la planta de Dirox, además de los problemas que trae la planta de contaminación aérea y todo eso, se están acumulando residuos como en una suerte de vertedero de facto, un vertedero industrial de facto, acumulándose los residuos tóxicos. Residuos tóxicos, por supuesto, que no son aceptados por ningún otro vertedero municipal, y eso se está acumulando, se viene acumulando de mucho tiempo. Y nadie nos ha dicho o nadie nos asegura quién se va a hacer cargo del traslado y el acondicionamiento en un vertedero industrial adecuado de esos residuos. Con lo cual se nos está mostrando, se nos está anunciando que muy posiblemente seamos nosotros los uruguayos que terminemos pagando ese pasivo ambiental, que no generamos, sino que generó una empresa privada. Y ese es uno de los aspectos más graves. El día que haya que pasarle la factura a Dirox por lo que significa el traslado de los residuos, el reacondicionamiento del territorio ocupado, con los percances que puede haber habido en este tiempo de acumulación precaria de esos residuos sobre el terreno, todos esos costos, el día que le pasemos la cuenta a Dirox, es muy posiblemente que no encontremos dónde está Dirox para cobrarnos con esa cuenta, y tengamos que asumir nosotros esa enorme suma de dinero que tendremos que desembolsar para tratar de evitar un daño ambiental que nunca debió ocurrir, porque la acumulación de residuos ocurre a partir de que Dirox le miente al Estado cuando dice que va a tener un circuito cerrado y que no va a producir residuos, y al día siguiente que empieza a funcionar produce 30 toneladas de residuos por mes, y hasta el día de hoy más o menos, tonelada más, tonelada menos, ese es el promedio de residuos que se están acumulando. 30 toneladas de residuos tóxicos mensuales. Mensuales, que se están acumulando. En aquel momento era 30, luego bajaron a 15 y luego creo que el promedio anda, si no me han dicho mal la información última, anda en los 20 toneladas. Residuos acumulados en forma precaria por una solución provisoria que ha durado más de 10 años, arriba, encima del acuífero Raigón. Estamos hablando de más de 2.000 toneladas. Sí, no, se habla de más de 1 millón de toneladas. ¿1 millón de toneladas? Sí. Es imposible de imaginar cuál es el volumen y el espacio que está ocupando ese material y las condiciones en las que está ocupando ese material. Lo cierto que lo que se dijo que era una solución transitoria se ha vuelto permanente, y una solución que a ojos vistas no es la solución técnica adecuada. En realidad no se puede establecer un vertedero industrial, ustedes lo saben por aquel famoso incidente de Pavón. No puede haber vertederos industriales sobre los acuíferos. Y yo creo que haya muy pocos lugares en el Uruguay donde se puedan proponer vertederos industriales, lo cual todavía nos lleva a este cuestionamiento mayor. ¿Es cierto que el Uruguay puede ser un país industrial? ¿Es cierto que el Uruguay desde el 2004 establece al agua como recurso esencial para la vida? ¿No será preferible proteger ese bien de la humanidad al futuro
que es el agua antes de volvernos artificialmente un país industrial, con industrias instaladas además en zonas francas y a las cuales ni siquiera le cobramos el precio del agua que utilizan. En fin, son todas cuestiones que los uruguayos vamos a tener que plantearnos rápidamente. Los vamos a tener que plantear estas cuestiones, nos tenemos que empezar a plantear estas cuestiones porque en ellas va nuestro futuro, en ellas va nuestra supervivencia de aquí a 50 años adelante. Permítame hacer una pausa. Por favor. Seguimos enseguida en Testigos con el fiscal Enrique Viana. Seguimos en esta noche de Testigos con el fiscal Enrique Viana. Vamos a hablar un poco sobre la función del fiscal, porque Enrique Viana recientemente ha sido separado de cargo en el mes de junio por un sumario que se le inició luego que una inspección constató que incumplía con su deber de asistir a las audiencias judiciales, y por eso el sumario, ¿es así? Correcto, correcto. Un sumario que parte de un error jurídico muy grave, de no comprender lo que es el ejercicio del Ministerio Público Civil. Eso acontece cuando a veces quienes se hacen cargo de la superioridad del Ministerio Público no conocen el ejercicio del Ministerio Público. Los fiscales desde tiempo inveterado tenemos 3 formas de intervención en judicial. Una es cuando actuamos como parte, por ejemplo, en el caso de quien habla, cuando actúa en materia de protección del medio ambiente. Es el único fiscal en el país, lamentable, tengo que decirlo con mucha pena, soy el único fiscal que ha intervenido como fiscal en ejercicio de la protección del medio ambiente, en la defensa de los derechos de niños y adolescentes, en múltiples accionamientos de amparo contra el INAU, por ejemplo. Ahí los fiscales actuamos como parte. Es un porcentaje de nuestra actividad bastante reducido, porque el 95% de nuestra actividad nosotros intervenimos o como terceros o como dictaminantes técnicos. En ese caso, la ley procesal y la ley orgánica del Ministerio Público le conceden al fiscal la posibilidad de pronunciarse en un plazo de 20 días. Obviamente que si los fiscales tienen un plazo de 20 días para pronunciarse, pueden pronunciarse o tienen la opción de pronunciarse en las audiencias o de pronunciarse en sus despachos. El trabajo es el mismo, es decir, pronunciándose en la audiencia o pronunciándose en el despacho, el trabajo hay que sacarlo. Es más, el trabajo se saca mucho mejor, se hace mucho mejor de acuerdo a la ciencia del derecho, de acuerdo a lo que es el ejercicio del Ministerio Público, algo que no es sencillo muchas veces de determinar en un expediente judicial que el fiscal no domina porque no es parte en el proceso y recién lo va a dominar una vez que reciba el expediente y lo pueda estudiar. Por eso hemos defendido a ultranza el pronunciamiento de los fiscales en los despachos. Lo venimos haciendo desde hace muchísimos años y justamente en febrero del año pasado, en 2013, nosotros le hicimos saber al fiscal de corte cuál era nuestro criterio de actuación. La Fiscalía pasó 1 año y 4 meses y jamás dijo que estuviera en contra o que le pareciera mal ese criterio de actuación. No lo podía hacer porque realmente hacía y hace a la independencia técnica del fiscal elegir la forma, la modalidad de trabajo. Y bueno, sorpresivamente un buen día aparece la iniciación de este sumario por no ir a audiencias cuando nosotros somos terceros. O sea, cuando no tenemos la obligación de ir a esas audiencias porque podemos y tenemos el derecho como fiscales de esperar que el juez pase el expediente en vista, como ocurre en todo el país a diario. Quien conozca la actividad judicial sabe que eso ocurre y ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Entonces uno se pregunta por qué un fiscal es sumariado y no todos los fiscales del país, y no todos los fiscales del país cumplen con la asistencia a audiencia. ¿Y por qué es? Bueno, yo entiendo de que hay una serie de circunstancias por las cuales este fiscal es un estorbo. Este fiscal que habla es un estorbo. Por ejemplo, la posición en el tema de megaminería. Por ejemplo, el tema de la posición en el tema de megaminería y en tantos otros temas anteriores que nosotros hemos actuado. La existencia de un fiscal que defiende los intereses generales enfrentando al Estado y enfrentando a estas grandes corporaciones muestra una cosa muy importante. Muestran qué importancia tiene la independencia de los fiscales. La independencia de los fiscales no es un capricho de los fiscales. Primero, que está prevista en la Constitución de la República. En segundo lugar, es un mecanismo, una garantía de las tantas que republicanamente la Constitución establece. Está hecha a imagen la independencia de los fiscales está hecha a imagen y semejanza de la independencia y la imparcialidad de los jueces. Entonces,
El ciudadano, el habitante de la República, cuando va a los estrados judiciales, cuando va a un juzgado, lo mínimo que puede pedir, esa mínima garantía que puede pedir es que el juez, por un lado, y el fiscal, por el otro, se pronuncien de acuerdo a su conciencia. En el peor de los errores del fiscal o en los peores de los errores del juez, pero que se pronuncien de acuerdo a su conciencia y no de acuerdo a lo que alguien desde atrás le manipule, le diga o le haga hacer. Al ver un fiscal... Una presión, quiere decir. ¿Perdón? Una presión, quiere decir. Sí, más que una presión. Hoy hay un proyecto... Exactamente. Hoy hay un proyecto de ley que pretende modificar, sin modificar la Constitución, lo cual lo volvería inconstitucional, pero hay un proyecto de ley en el Parlamento que pretende que a los fiscales sean sometidos a instrucciones, a directivas y a instrucciones, a actos administrativos. ¿Pierde la independencia? Absolutamente. Vamos a eso. Lamentablemente hay un conjunto de fiscales que está de acuerdo con eso. La Asociación de Fiscales, que yo no integro, lo ha manifestado. Están dispuestos a aceptar instrucciones. Yo siempre digo que cuando un fiscal hoy dice que está dispuesto a aceptar instrucciones, aunque se refiera a un proyecto de mañana, de alguna manera está debilitando absolutamente su posición, porque está dando a entender que es dócil ante las presiones que vienen de la superioridad. A las órdenes de arriba, por supuesto. La imagen y semejanza, yo insisto con la figura esta de la imagen y semejanza de los jueces. ¿Qué diríamos nosotros si supiésemos que los jueces estuvieran dispuestos a aceptar instrucciones o directivas de la Suprema Corte de Justicia? Estamos en el horno. Estamos en el horno. Caería todo el sistema judicial. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, hay también un proyecto de código de modificación del Código del Proceso Penal. La proyección que se mira con esto es transformar a la Fiscalía, ya en la época de Peri Valdés lo decía, hay que transformar a la Fiscalía en el nuevo eje del sistema judicial. Hoy estamos en un proceso muy similar a aquella época, que mereció el sumario, la separación del cargo del doctor Peri Valdés, y bueno, al final se terminó yendo del Ministerio Público. Hoy estamos en un proceso, le digo, similar. Se quiere convertir a los fiscales en un sistema jerarquizado en el cual una suerte de J. Edgar Hoover, yo pongo un poco esa imagen, decida quién va preso y sobre todo quién no va preso en el país. Tener el sartén por el mango, como ha dicho muchas veces nuestro presidente de la República, en materia nada menos que de decidir sobre la libertad de las personas. Y eso es muy grave, porque eso supone ya no violar la independencia de los fiscales, sino que supone destruir el mecanismo de la separación de poderes, ir a un mecanismo de poder único y despótico, de poder absoluto, donde existen un conjunto de individuos que va a decidir sobre quiénes van presos y quiénes no, y esos individuos no podemos hablar que sean individuos imparciales e independientes. ¿Y la separación de cargo por cuánto tiempo es? ¿O es hasta bueno, un aviso? Nosotros estamos cumpliendo ahora más de 2 meses de esa separación del cargo, a los 6 meses vamos a tener que ser reintegrados al cargo. Pero somos optimistas, sinceramente somos optimistas, estamos convencidos de que vamos a volver al ejercicio de la función por las razones que exponíamos en cuanto a la arbitrariedad y a la ausencia de fundamento de esta acción. Eso sí, lo venimos aclarando de hace mucho. Cuando nosotros volvamos al ejercicio... ¿Es optimista en que se ha reintegrado antes? Sí. No sé si antes o después, eso no escapa a mis argumentaciones. Pero somos optimistas que vamos a volver al ejercicio del cargo. Y esto nos gusta recalcarlo fervientemente. Vamos a volver al ejercicio del cargo y vamos a ejercer el cargo de la misma manera que lo veníamos haciendo. Porque ese es un mensaje que no hace ya a la dignidad personal de quien habla, hace a la dignidad del cargo que tenemos y hace a la obligación que tenemos respecto de los ciudadanos y respecto de los habitantes del país. Eso tiene que quedar muy claro, porque cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra conducta en función de esto supondría exactamente lo que estamos tratando de evitar. Supondría violar nuestra propia independencia técnica y someternos a los mandatos y a las directivas inaceptables desde el punto de vista del ejercicio de la función. ¿Usted entiende que ha sido sumariado, separado del cargo, por ser un estorbo? ¿En qué temas, más allá de la posición de la minería, en qué otros temas ha sido urticante usted? Bueno, en los temas vinculados a la violación de derechos humanos, en relación con niños y adolescentes. Nosotros hemos cuestionado el funcionamiento de la Colonia Berro. Fíjese que en estos días han surgido algunas noticias de que no en la Colonia Berro, pero sí en otros lugares existe lo que se conoce como el chaleco químico, es decir, el exceso en el suministro de psicofármacos a adolescentes para mantenerlos tranquilos dentro de centros de reclusión inadecuados para la privación de libertad de los adolescentes. Eso es lo que se llama habitualmente el chaleco químico. Nosotros lo venimos denunciando desde antes del 2008, de abril de 2008. En abril de 2008 surge una sentencia de amparo
que hace lugar a un accionamiento iniciado por la Fiscalía en el cual se exigía la reducción de la aplicación de este chaleco químico, de este suministro de psicofármacos en la Colonia Berro, en los centros SER y Piedras de la Colonia Berro. Es una realidad que no solo se reduce a la Colonia Berro, sino a otros centros de reclusión. Sin embargo, ahora parece ser que algunos se han enterado de que esto está ocurriendo. Y cuando desde el 2008 al menos hasta esa fecha ya se sabía que estaba pasando y todo el mundo había sido informado que eso estaba pasando. Existe hoy una sentencia, esa sentencia de amparo que está siendo incumplida. En su momento se pretendió encerrar, y uso la palabra encerrar sin ningún tipo de objeción, se pretendió encerrar a menores dentro de contenedores como forma de reclusión. Conseguimos, por una sentencia de la Justicia de Familia, impedir que eso se verificara. No han sido medidas suficientes y en muchos casos no han sido medidas que hayan sido cumplidas, como mencionábamos lo de la Colonia Berro. Pero hemos tratado de marcar, de indicar cuál es la orientación que debe seguir todo Estado que se diga Estado de Derecho, Estado constitucional de Derecho, para el respeto de los derechos humanos de los adolescentes. Esas cosas obviamente han generado malestar, porque generan hoy malestar otras cosas similares cuando actuaciones, por ejemplo, el Instituto de Derechos Humanos, o actuaciones de la Suprema Corte, o la llegada de expertos internacionales o de emisarios de organismos de derechos humanos del extranjero, que marcan las mismas cosas que nosotros venimos marcando, por lo menos desde el año 2008, en cuanto a la violación de los derechos humanos en los centros de reclusión de menores. Es indudable, cuando uno es fiscal, sabe perfectamente a qué atenerse, sabe que cuando uno enfrenta este tipo de conductas, de inconductas de funcionarios públicos, va a tener un rechazo y un repudio. Eso hace a la función. Lo importante es que uno no ceda en sus convicciones frente a esa molestia que ocasionan este tipo de accionamiento. Es complejo ser fiscal, ¿no? Es complejo, uno lo aprende con el tiempo. Usted en el año 2011 fue baleado. Sí, correcto, sí, correcto. ¿Y ese episodio se aclaró? ¿Se supo? No, nunca se aclaró. ¿Era un mensaje? Nunca se aclaró, ¿no? Yo siempre lo asumí como un intento de rapiña, pero realmente nunca se aclaró. La policía tampoco tenía elementos o no procuró elementos para aclararlo. La actividad nuestra es difícil. Tampoco es una actividad imposible de realizar. Y la prueba viviente, si quieres, soy yo. Aunque no me gusta mostrarme de esa manera. Pero es una actividad que se puede realizar dignamente. Es una actividad, hoy el Ministerio Público tiene gente muy valiosa. Así como yo critico muchas decisiones de mis colegas que pretenden dejar de ser independientes para pasar a ser fiscales dependientes o mandaderos de alguna manera del poder de turno, hay muchos fiscales valiosos en el país. Y mi lucha y mi tenacidad en mantener estos principios está en función de esa razón. Hay gente valiosa en el Ministerio Público, yo voy a pelear por esa gente valiosa que hay en el Ministerio Público. Te agradezco mucho por la entrevista. Por favor, gracias a usted. El doctor Enrique Viana, fiscal letrado nacional, ha estado con nosotros. Luego de la charla agradecemos también la compañía de Germán Parula, que es integrante de la Asamblea Pachamama Uruguay, y de Daniel Calero, que lo ha acercado también aquí por el canal. Pausa, venimos para el último bloque de Testigos. Final para este programa, gracias por su atención. El reencuentro con ustedes el próximo martes. Disfruten del fin de semana, a pesar de los malos pronósticos que hay con respecto al clima, pero disfruten también de la noche de la nostalgia y recuerden que si salen y beben, no deben conducir. Hasta el próximo martes y esperemos que también con un buen resultado de Central que permita al fútbol de San José estar representado una vez más en una final del interior, en este caso del campeonato de clubes. Éxitos para la institución, disfruten del fin de semana, nos reencontramos el martes, que pasen bien.